Sviatý Bože, sviatý krepký, sviatý bezsmrtný, pomiluj nás. El contenido del discurso de ingreso en la academia de hoy incluirá un resumen de las principales normas de auditoría en que se está trabajando a nivel internacional, así también como aquellas de contabilidad, para hacer frente a una posible crisis financiera que se pudiera presentar y también analizar indicios de que ésta se pudiera predecir. Hay indicios o información que realmente podría considerarse alarmante en estos momentos, como por ejemplo el volumen de deuda que hay en el mundo, que ha subido de una manera muy significativa en los últimos años, e incluso a partir de la crisis del 2008, que después de una crisis normalmente pues, el nivel de deuda baja, ahora ha seguido subiendo y esto es un indicador que puede crear cierta alarma. Abrimos esta solemne sesión de recepción del excelentísimo señor doctor Frederic Borràs Pàmies como académico numerario. Ruego a la vicepresidenta de la Junta de Gobierno, excelentísima señora doctora María Ángeles Calvo Torras, proceda a la lectura del acta de elección del nuevo académico. En el libro de actas de esta Real Corporación, correspondiente a las Juntas Generales, figura, con fecha de 4 de junio de 2019, el acuerdo válido, entre otros, de nombrar académico numerario al excelentísimo señor doctor Frederic Borràs Pàmies. Y para que así conste, a los efectos de su toma de posesión prevista para el próximo día 19 de junio de 2019, firma el presente en Barcelona a 17 de junio de 2019 con el visto bueno del excelentísimo señor presidente. Ruego al excelentísimo señor doctor Xavier Añoveros Trías de Bes, vicepresidente de la Real Academia Europea de Doctores, tenga la bondad de acompañar a la presencia de todos los aquí reunidos al nuevo académico, así como a su introductor, el excelentísimo señor doctor José María Gay de Liébana Saludas, y a sus padrinos, los excelentísimos señores doctores Javier Gilmur, Joan Massons y Rabasa y Emili Gironella Masgrau. ¿Ratificáis vuestra aceptación de ingreso a la Real Academia Europea de Doctores? Sí, lo ratifico. ¿Prometéis cumplir fielmente los estatutos de la Real Academia Europea de Doctores y aportar vuestro saber y colaboración en vuestros trabajos científicos, tanto de carácter individual como colectivo, con el fin de velar por el prestigio de nuestra institución cuantas veces fuereis requerido para ello? Sí, lo prometo y quiero. Recibo vuestra promesa. La Real Academia Europea de Doctores es testigo y será juez si faltareis a vuestro compromiso. Os confirmo solemnemente vuestro nombramiento como académico numerario de esta institución. Podréis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. Procurad enaltecer esta corporación que hoy os acoge y contribuid con vuestra aportación al esplendor y honra de las letras, las ciencias, la salud, las artes y las técnicas, el estudio y fomento de las cuales nos han sido confiadas. Vivat Academia, vivan profesores, vivat Academia, vivan profesores. Vivan
El objetivo de este trabajo es analizar las mejoras que se han realizado en la normativa sobre la información financiera y la auditoría desde la crisis, así como señalar en qué proyectos se está trabajando a nivel internacional actualmente, indicando aquellos aspectos de mejora a considerar, teniendo en cuenta la importancia de disponer de una adecuada información financiera, para lo que es imprescindible una buena normativa que la regule, así como unas normas de auditoría que den fiabilidad sobre dicha información a sus usuarios y terceros interesados. Barry Melancon, presidente del Instituto de Auditores de Estados Unidos, decía recientemente: en 10 años no vamos a reconocer nuestra profesión. Para ser honesto, confesaré que he dicho 10 años para no asustaros, porque seguramente ya será irreconocible dentro de 5 años. Desde hace tiempo se viene hablando de un gap de expectativas entre lo que los auditores proporcionan con su trabajo y lo que los usuarios en general esperan de la auditoría. Y este gap no parece que se haya reducido en los últimos años. Una vez más, una crisis, como ya había pasado en la del 29, llevaba a pensar que uno de los remedios sería disponer de una información financiera fiable que añadiera transparencia y fiabilidad a los mercados, que ya tienen suficientes incertidumbres con la propia evolución de los precios de las acciones y obligaciones, bienes y servicios, divisas, tipos de interés, coste de coberturas, primas de riesgo, etc. El IFAC empezó a estudiar qué había fallado. En el Fórum FERM se debatió la agenda del camino a seguir y estableció un plan de trabajo para mejorar la normativa internacional de auditoría. Uno de los frutos más destacables de esta labor fue la NIA 701, en que se establece el nuevo informe de auditoría como una de las mejoras introducidas en la normativa, que de hecho ha tenido una buena acogida a nivel internacional, proporcionando valor adicional al papel del auditor, al pasar de un informe binario, en cuanto que solo recogía una opinión favorable o con salvedades, a la actualidad en que los auditores van más allá del formato estándar anterior que han utilizado desde hace más de 100 años, al aportar su criterio detallando las cuestiones claves de la auditoría. Si miramos el valor de capitalización bursátil de las principales empresas del mundo en el mes de agosto del 2018, tal como se refleja en el gráfico que se muestra en la pantalla, vemos que las 5 primeras son tecnológicas: Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft y Facebook, y su valor está fundamentado en los intangibles. La contabilidad que estamos utilizando actualmente está pensada fundamentalmente para el registro adecuado al valor de los activos tangibles, que eran los más importantes en la época de la economía industrial y hasta que llegó primero la revolución del marketing y las marcas, con Coca-Cola como principal exponente, y luego la revolución tecnológica de la que las 5 empresas enumeradas son el mejor exponente. Antes lo que valía era el inmovilizado material, los edificios, las existencias, etc. Pero Apple no tiene prácticamente inmovilizado. Lo que tiene valor de Apple es la tecnología, el diseño, la investigación y desarrollo, la marca, etc. Todos ellos activos intangibles. Esto es, pues, una muestra del profundo cambio de entorno económico y empresarial que se ha producido en los últimos años, cuyo impacto en la información financiera es sustancial, generando nuevos activos que requieren nuevos conceptos y formas de valor que deben tener un adecuado reflejo en la información financiera que tiene que ser validada por el auditor. Todo parece indicar que las nuevas tecnologías van a significar un cambio rotundo en nuestras vidas y también en la profesión de auditoría. Para concluir, podríamos resumir la situación diciendo que hasta ahora nos hemos movido por mayor seguridad mirando al pasado, pero no hay otro remedio ni alternativa si queremos ser relevantes que aportemos alguna luz adicional sobre el futuro, aunque, como ya dijo Albert Einstein, no todo lo que cuenta puede ser medido en cifras y no todo lo que se cuenta realmente cuenta. Y para terminar, en un entorno más general, lo haré con una referencia a Bernard Shaw, que fue Premio Nobel de Literatura en 1925 y que definía la economía como el arte de sacarle a la vida el mayor partido posible. Muchísimas gracias por su atención. Tuve la dicha
de conocer al doctor Borràs a comienzos de la década de los años 80 del siglo pasado, cuando preparaba el concurso oposición para el acceso al Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España. Del doctor Borràs aprendí seriedad en el ejercicio de la profesión de auditor, bebí en las fuentes de su experiencia española y estadounidense, capté la claridad de sus ponderadas exposiciones, no solo en cuestiones de auditoría, sino también en el calado de sus argumentaciones económicas, abriéndome unos horizontes desconocidos para mí, que era joven y novel auditor, y sobre todo abusé de sus consejos, estuve atento a sus observaciones, agradecí sus recomendaciones y sin duda asimilé unas referencias muy anchurosas que fortalecieron mi andadura profesional. El doctor Frederic Borràs confirma con su discurso su acervo intelectual, su envidiable conocimiento en el campo de la auditoría y en el ejercicio de su profesión. No se limita a una simple exposición de los problemas regulatorios, sino que profundiza en su porqué, haciendo gala de su inconfundible tono reflexivo, de su cuestionamiento introspectivo, pausando las peliagudas aristas de las normas de auditoría que se hallan en permanente estado de transformación, vertiendo excesos regulatorios inquietantes ante los renovados retos que surgen y que demandan nuevas respuestas que acaso vayan por detrás de esa realidad tan cambiante. El doctor Borràs aborda, con el dominio de su fértil experiencia en tales lides, las mejoras en la información financiera y, en concreto, desmenuza el nuevo marco conceptual de la información financiera que conlleva replantear postulados clásicos en pro de su utilidad, encarando propuestas sobre indicadores no financieros. Con nitidez, con su riguroso porte como economista, invitando invariablemente a pensar con sosiego en sus penetrantes planteamientos, el doctor Frederic Borràs exhibe sus dotes como profesor, sereno y caviloso, proponiendo desafíos en aras a que la auditoría cumpla con sus fines, aunque sin eludir aspectos críticos. Mientras el doctor Borràs leía su magistral lección en forma de discurso, mi mente, al igual que cuando lo hizo el doctor Joan Massons, viajaba a aquellos primeros años 80 del siglo pasado y veía al profesor Borràs paseando por el aula, ilustrando sus explicaciones en las casi olvidadas transparencias que colocaba a guisa de ceremonial encima del retroproyector, explicando cabalmente los credos contables que conectaban con el contexto económico y financiero, cautivando a quienes le escuchábamos con su erudición profesional de acá, España y Europa, y de allá, Estados Unidos, desgranando las discrepancias en los marcos conceptuales, hablando de un contexto financiero que también por aquellas calendas estaba evolucionando, si bien no lo hacía a la velocidad actual. Entre tanto, pensaba, señor presidente, y pienso, que nuestra institución incorpora un académico numerario de talla, sabio, analista perenne, que marca hojas de ruta en el campo financiero, poseedor de un bagaje portentoso, siempre dispuesto a cooperar, a sumar, a multiplicar, a aportar, tal cual lleva haciendo a lo largo de una magnífica y brillante carrera profesional y académica. Esta tarde, señor presidente, me cabe el orgullo de contestar el discurso de un erudito, de un maestro, que influyó en mí y de quien aprendí, con su humilde y ejemplar estilo y su entrañable manera de ser. Nuestra Real Academia, con el ingreso como académico numerario del doctor Frederic Borràs, suma a su elenco de prohombres a un insigne y reconocido profesional de la contabilidad, la auditoría y las finanzas, a un caballero de la bonomía, ilustre representante de una profesión que se debate o gaña en un mar de procelosas aguas económicas. Bienvenido, doctor Borràs, querido y admirado profesor Borràs, a la Real Academia Europea de Doctores. Sempre
Nunziator.